Gloria a Dios. Póngase de pie un momento, por favor. Un momentito. Ya vamos a entrar a la palabra en un momento. Pero quiero que cierren sus ojos un instante, porque entiendo que en este ámbito, en este estado, ¿no?, en el que estamos, en mayor o menor medida, escuche bien, todos tenemos conflictos, todos tenemos situaciones, todos tenemos luchas y escenarios, unos más complejos que otros, pero todos tenemos escenarios que enfrentar. Algunos lo hacen desde sus fuerzas, y en verdad hay mucha gente que en lo natural tiene voluntad, pero en esa misma voluntad y en ese mismo empeño, en ese mismo anhelo de querer hacer las cosas a través de nuestras propias fuerzas, nos vamos desgastando, nos vamos estresando en ese afán por querer quedar bien, por querer complacer, por dar cierta medida en ciertas cosas. Nos vamos apagando, nos vamos quedando sin energía. Pero quiero decirte en esta mañana preciosa, en esta mañana que el sol está resplandeciendo, que hay alguien que predestinó en el tiempo, que preparó todo minuciosamente, detalladamente, para que tuviésemos reposo. Diga en su corazón allí: reposo. Quiero que sepas que el reposo es algo, es un premio que Jesucristo conquistó y es parte esencial de nuestra herencia de los santos en luz. Hay veces la oscuridad no permite que esa luz resplandezca, pero en esta mañana quiero que sigamos orando. Quiero darle continuidad a esa oración que Nixon inició para dar gracias, porque eso es lo que hacemos fundamentalmente en la oración, es dar gracias. Quiero darte gracias, Señor. Queremos darte gracias por el reposo, por ese reposo que está presente siempre, pero que a veces no vemos, que a veces no abrazamos, que a veces no tenemos en cuenta. Gracias, Señor, por tu reposo en nuestras vidas. El mismo reposo que tú le diste al Israel natural, pero ellos fueron incapaces de entrar, porque no entendieron que habían obras preparadas de antemano. Quiero recordarte eso también. Y quiero dar gracias al Señor por las obras preparadas de antemano que muchas veces no tenemos en cuenta. Padre, ayúdanos a poder posicionarnos en los escenarios de la vida con una conciencia, Padre, de predestinación, con una conciencia de que todo ha sido preparado para nosotros, con una conciencia de lo que fue, ya es, y que lo que tú has preparado, Señor, sea de manifestar. Hoy te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza por todas aquellas cosas que en la línea del tiempo están esperando una medida de fe por parte de nosotros para que se haga la luz en todo aquello que aún está en oscuridad. Gracias por la cobertura angelical que se ha de manifestar en esa medida de fe que nosotros debemos dar.
Te glorificamos, Rey. Un aplauso al Señor. Gloria, gloria a Cristo. Quiero comenzar en esta mañana. Siéntese, pueden sentarse todos, gracias. Quiero abrir mi Biblia y comenzar en esta mañana con un recordatorio. Permítame, ministro. Gracias, Dios. Bendito eres, Señor. Quiero comenzar esta mañana con un recordatorio que es fundamental y algunos ya lo sabemos porque lo aprendimos del Señor. Aquí creemos una cosa y es que todo lo que recibimos, independientemente de a través de quien sea, como ministros competentes que somos, lo que estamos expresando es la enseñanza, la doctrina del Espíritu. Es al Señor a quien estamos aprendiendo. El apóstol Pablo dijo: ustedes no han aprendido así a Cristo. Entonces, un profeta también dijo que en este pacto en el cual estamos, que es el mejor pacto que ha existido en toda la historia de la humanidad, se dijo que ninguno enseñaría a su hermano, sino que sería Dios mismo. Amén. Eso me da a mí tremenda confianza para pararme aquí el día de hoy a predicarles a ustedes. Porque Yanko ciertamente conoce de algunas cosas, conoce de restaurantes, algunas cosas que hemos ido absorbiendo, ¿no?, a través de nuestra experiencia natural. Pero siempre que se activa el Espíritu en un ministro competente, es a Cristo a quien estamos llevando a la mesa. ¿Cuántos creen que están sentados en la mesa del Señor? Amén. Eso es lo que dice este pacto. Dice que nosotros hemos sido sentados en una mesa para deleitarnos. Claro, una mesa espiritual, usted no la ve, pero hemos sido sentados en una mesa para deleitarnos de un alimento que Dios mismo se ha comprometido en servirnos. Es el alimento espiritual. Y a través de ese alimento espiritual, recuerdo que hace un tiempo compartimos acerca de los ángeles. Y dijimos que cada uno de nosotros, por causa del propósito eterno, no porque somos más lindos, más buenos, o ayunamos más, o hacemos una serie de cosas, sino por causa del propósito eterno, tenemos una cobertura angelical asignada. Y esto es importante porque mucha gente no es consciente de esto. Y cuando hablamos de la cobertura de Dios, no sé la gente qué se imaginará, pero yo veo que de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, hay una cobertura de Dios que se manifiesta a través de los ángeles de su poder. Diga: yo también soy un ángel de su poder. Yo también soy un ángel. Lo que pasa que somos ángeles, ¿verdad? Porque dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Estamos ahí en la misma pandilla, en la misma banda, en la misma mara. Entonces, nosotros somos ángeles también de su poder, solo que somos ángeles dentro de un traje terrenal. Porque si dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios, eso significa que usted también es un ángel, ¿sí o no? Amén. Aunque hay algunos que se comportan como diablos. Pero somos ángeles, en el espíritu somos ángeles. Puede ser que por ahí la carne nos azota y en algún momento determinado tenemos una reacción, algo así como demoníaca, ¿verdad? Pero nuestra identidad, nuestra verdadera identidad es angelical. Y nuestros hermanos, esa cobertura de la cual te estoy hablando,
esa cobertura angelical está comprometida por causa del propósito eterno a apoyarnos, a colaborar para que aquello que fue predestinado que nosotros realicemos tenga cumplimiento. Eso es una cosa que usted debe tener siempre presente, y yo no sé si usted lo entiende aún, pero en lo personal a mí me produce mucha tranquilidad. Me gustaría que usted entendiera eso. Quisiera comenzar en esta mañana avivando eso en tu pensamiento, para que lo tengas presente, y cada mañana cuando te levantes, cuando hagas así y pongas los pies en el piso y emprendas un nuevo día, sepas que hay una cobertura angelical que está disponible, pero que muchas veces no actúa, porque esa cobertura angelical depende para que se active, para que tenga, digamos, licencia. Usemos esa palabra. Para poder operar en todas aquellas cosas necesita que nosotros demos una medida de fe. Amén. Muchas veces los ángeles están ahí, ay, Padre, déjame ayudarlo, déjame ayudarlo. Y el Padre dice, tiene que dar una medida de fe. Sin una medida de fe y sin quitar del medio las lamentaciones, los reproches, los ángeles que están disponibles no van a poder operar. Amén. El botón, el power de esa cobertura angelical es que usted dé una medida de fe. Y esa medida de fe se da de muchas formas. Hay veces que la tenemos que dar a través de una respuesta. Porque hay mucha gente que declara y decreta y forma mucho show evangélico, pero cuando le hacen una pregunta, no dan esa medida de fe. Usted puede declarar todo lo que usted quiera y puede ser que todas esas declaraciones no sean tenidas en cuenta, pero a veces una pregunta que alguien realiza y usted no sabe en qué momento, por eso hay que andar en resurrección todo el tiempo. Usted no sabe en qué momento se la van a hacer en relación a algo que usted está esperando. Y aunque creemos, oramos por eso, hablamos por eso, invertimos en eso, a veces una respuesta opaca todo lo que venimos haciendo. Hay veces que esa respuesta a esa pregunta es el botón que falta para que los ángeles operen y hagan lo que tienen que hacer. ¿Se entiende esto bien? ¿Alguna pregunta al respecto? A partir de ahora, cuando esté predicando, si hay alguien que tenga duda en algo, no se preocupe. Levante su mano y diga, pastor, por favor, explique esto mejor. Y nos vamos a detener en ese punto, porque ¿para qué estamos aquí? Para una exhibición de un pastor y que yo aquí dé una conferencia. No, aquí estamos porque vinimos a aprender de Cristo y vinimos a entender. Y si aquí hay alguien, ¿verdad?, que ha estado viniendo por mucho tiempo y muchas cosas de las que se están compartiendo no las entiende, esa persona no está avanzando. Y lo que nos interesa a nosotros es poder entender, porque sin entendimiento no se puede avanzar. Amén. Permítame, déjame. Vamos a entrar o vamos a adentrarnos más, porque ya con esto que acabamos de compartir hemos entrado ya al mensaje, y quiero comenzar diciendo que el título del mensaje de hoy es de un estado a otro. Y precisamente en el estado espiritual es donde operan esos ángeles de los cuales les acabo de compartir. En el estado espiritual
es que podemos dar esa medida de fe que hace falta para que esos ángeles se activen. Hace poco, cuando viajamos a Tennessee, a medida que íbamos manejando, nos percatamos de cómo de un estado a otro todo iba cambiando. Iba cambiando la vegetación, iba cambiando el clima. A pesar de estar dentro de los Estados Unidos, cuando íbamos desde aquí, desde Miami a Gatlinburg, Tennessee, vimos cómo aún la comida iba cambiando. Vimos cómo el trato de la gente iba cambiando. Cuando llegamos a ese lugar, vimos que la gente conducía tranquilamente. Eso me llamó mucho la atención. Que la gente no solo conducía tranquilamente, sino que se conducía tranquilamente. Cuando íbamos a cruzar una calle, la gente que venía en auto, que venían despacio ahí, yo no vi a nadie conduciendo a más de 30 millas por hora. Todos paraban para que tú pasaras. No importa si era un lugar de acceso peatonal o no. Tú podías pasar por el medio de la calle que todo el mundo iba a parar, igualito que en Hialeah. Tenemos que declarar la bendición de Dios, ¿no? Tampoco vamos a maldecir el lugar donde vivimos. Amén. Entonces, esto fue una cosa que me hizo, ¿no?, comenzar como a pensar un poquito en relación a la vida del Espíritu. Ahí subí una montaña y me puse en un balance que había, hermano, a reflexionar, a meditar, a orar. Con una bebida bien fría en mi mano, que no voy a decir lo que es, para no hacer tropezar a algunos. Pero allí me estaba deleitando yo en la palabra del Señor. Y vino a mi mente lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Mientras buscan, les voy a seguir compartiendo un poquito de lo que experimentamos allá, ¿no?, al trasladarnos de un estado a otro. Una de las cosas que pasó estando allí, Colosenses capítulo 1, versículo 9, una de las cosas que pasó estando allí es que había tanta tranquilidad, tanta ausencia de ruido, que nos acostábamos y dormíamos hasta las 11 de la mañana, pero profundamente. Las niñas, si tú las dejabas, dormían hasta la 1 de la tarde. Y ahí más, ¿para qué te voy a decir? Entonces, experimentamos como un descanso que hay veces en la vida normal aquí, por la dinámica que vivimos aquí en Miami, nosotros no tenemos la posibilidad de disfrutar. Sentí como que un descanso más profundo, había yo tenido acceso, ¿verdad?, a ese descanso más profundo, y ciertamente vinimos mucho más restablecidos y dispuestos y con energía para asumir todo lo que tenemos aquí. Y todas esas cosas, todos esos sabores, todo ese clima, todas esas experiencias se produjeron por transicionar, por movernos de un estado a otro. Antes de leer, levante su mano conmigo y diga: de un estado a otro. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, oiga cuál fue la petición, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad.
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Una persona puede estar llena de textos bíblicos, puede conocer la Biblia completa, que no está mal, está muy bien. Una persona puede tener la religión que sea, el credo que sea, puede tener la doctrina que sea, pero si un creyente, un hijo de Dios, no está empapado de lo que el apóstol Pablo menciona aquí, del conocimiento de su voluntad, está empañado. Imagínense que ahora yo quiera agradar a Yair. Y eso pasa muchas veces en la vida. La gente se desvive haciendo un montón de cosas menos lo que la gente quiere. Y hay mucha gente que tú ves que invierte y hace un montón de maravillas, pero no es Efectivo. no es efectivo porque no es lo que la gente quiere. Exacto. Usted está esperando, ¿verdad?, un helado de chocolate y le traen la mejor vainilla que existe y usted no va a estar satisfecho. Entonces nosotros podemos hacer o pretender hacer para Dios un montón de cosas, pero si nosotros no estamos empapados del conocimiento de su voluntad, no estamos siendo efectivos, no estamos haciendo nada. Por eso es que por mucho tiempo las religiones han hecho un montón de cosas, hicieron un montón de cosas. Los judíos hicieron un montón de cosas, pero hubo solamente un día en que se manifestó el conocimiento de su voluntad y los cielos se abrieron, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, Amén. a él oíd. Porque él ciertamente hace todo lo que yo quiero. El problema de estar en un estado donde la gente se desgasta y estar en otro estado donde la gente puede reposar es que hay ausencia del conocimiento de su voluntad. Amén. Se hace un montonal de cosas, pero fuera de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso me dice a mí que cuando yo estoy en el estado correcto, donde yo he tenido acceso al conocimiento de su voluntad, yo he reposado de mis obras para participar de obras preparadas de antemano, yo entraré en un reposo, y no solo eso, sino que será agradable a Dios porque estaré haciendo su voluntad. Y ya ustedes saben lo que el mismo Señor dijo, que lo que es conveniente es que se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Amén. Y sigue diciendo: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuánta gente no conocemos que están llenos de muchos tipos de inteligencia? Porque ciertamente hay muchos tipos de inteligencia. Hay inteligencia emocional, hay inteligencia para las ciencias, hay inteligencia, hasta para estafar hay inteligencia, hermano. Hasta para traquetear hay inteligencia, hermano. Porque ¿quién dice que hay bandidos que no son buenos haciendo lo que hacen? Entonces, hay inteligencia, todas las inteligencias que hay en este mundo, pues hay algunas que son provechosas y otras son nefastas, pero hay una inteligencia que es la que a mí me admira. A mí no me impresiona
que una persona saque tremendas cuentas matemáticas, que una persona haya hecho mucho dinero. Todas esas cosas pudieran servir. Pero la inteligencia que a mí me impresiona verdaderamente es la inteligencia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque esa es la inteligencia que le da orden a todas las demás inteligencias. Amén. Cuando usted tiene la inteligencia espiritual que proviene del estado espiritual, esa es la inteligencia que le da equilibrio a todo. Porque en la inteligencia natural, los discípulos dijeron la verdad. Dijeron, hay 5 panes y 2 peces. ¿Era verdad? Tremendo, una inteligencia precisa. Sin embargo, esa inteligencia no resolvía ningún problema. Pero se manifestó una inteligencia espiritual que le dio equilibrio a esa inteligencia y se produjo todo lo que en ese escenario hacía falta. Entonces, cuando nosotros comenzamos, y este es el punto de este detalle que estamos amplificando aquí, cuando nosotros entramos en el conocimiento de la voluntad de Dios, nuestra inteligencia espiritual se desarrolla. Cuando nosotros entramos a Tennessee, comenzamos a sentir todos los cambios, ¿verdad? Pero ciertamente estábamos perdidos ahí. No sabíamos dónde se comía mejor, no sabíamos dónde estaban las mejores atracciones, no sabíamos en qué montaña estaba la mejor vista. Pero cuando entramos al estado, a medida que fuimos viviendo allí, nos fuimos empapando y fuimos adquiriendo conocimiento de todo eso. La idea de ir de gloria en gloria tiene que ver precisamente no con ir avanzando de la carne al espíritu, sino de ir avanzando en la vida del espíritu. Amén. Y hoy vamos a comenzar una batalla grande contra lo que es la bipolaridad, o bipolar, como decimos nosotros, los ciudadanos americanos. Porque muchos de nosotros decimos, él es bipolar, o esa mujer es bipolar. Yo quiero que sepas que todos aquí tenemos bipolaridad. Amén. Lo que pasa es que hay mucha gente que se pasa demasiado tiempo viajando. Pero si nosotros estamos participando de carne, ¿verdad? Y hemos sido llamados, predestinados para vivir en el Espíritu, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, diga, la carne es un estado, La carne es un estado. sino conforme al Espíritu, diga, otro estado, Otro estado. Amén. y que ninguna condenación hay, ni hay pecado en ese estado, Amén. y nosotros todavía estamos batallando con eso, aunque solamente viajemos una vez al año. Sí. Nosotros, en cierta medida, tenemos bipolaridad. Amén. Hay gente que trabaja en la carretera. Esos son los casos graves, ¿no? Esos son los casos que se diagnostican. Pero la vida del Espíritu, el conocimiento de su voluntad, la inteligencia espiritual, es justamente lo que nos va a ayudar a que esa bipolaridad se vaya apagando Amén. cada vez más y nosotros podamos permanecer en el estado de nuestro gozo y nuestra satisfacción. Amén. Esta inteligencia espiritual
que más admiro en una persona es la que tengo todo el propósito como ministro, como asignado, ¿verdad?, a este ministerio, de poder desarrollar primeramente en mí mismo y después compartirla a ustedes. Amén. Todo lo que nosotros, o al menos bueno, yo procedo así, les comparto son experiencias de lo que Dios ha hecho en mí mismo. Amén. Pero muchas veces no hablo de historias de mí, porque ese no es el Evangelio, sino que siempre lo que compartimos es la doctrina del Espíritu y ejemplificamos, ¿verdad?, cosas como esta, para de alguna manera quienes nos escuchan puedan tener un acceso, ¿verdad?, y una comparación más clara, y muchas veces la gente se pueda mirar al espejo en esas mismas vivencias. Amén. Entonces, ¿por qué una persona vive totalmente presa de lo natural y otra persona puede ver más allá? ¿Por qué una persona muchas veces se frustra con lo que está delante de sus ojos y otra persona tiene la capacidad de, aún cuando está viendo eso, creer en algo que está más allá? Porque usted sabe que ciertamente se puede vivir más allá de los sentidos, ¿verdad? El premio de participar del estado espiritual y no sufrir de la carne es justamente eso también. El poder tener la posibilidad de no ser cautivo de los sentidos, cautivo de lo que tus ojos están viendo, de lo que tus oídos están escuchando, de la atmósfera que a veces se produce. ¿Cuántos han entrado a un lugar y han quedado influenciados por la atmósfera de ese lugar? Muchas veces pesada, tóxica. Es una cosa que inmediatamente te viene la carga y tú sientes que es como un impacto. Y tú quieres, no te sientes bien allí. Amén. Quieres salir. Hay veces una persona en el poder de la carne es capaz de desestabilizar a alguien que dice estar en el espíritu. Amén. Y todo es una cuestión de conciencia. Una persona, fíjese bien, una persona puede estar high en el espíritu y otra persona puede estar en una carne ciertamente turbulenta. Y la persona que está en ese nivel espiritual, entrar a un escenario y por causa de no ser consciente de lo que está haciendo en tiempo y espacio, quedar cautivo de eso. Y no es que esa persona no tenga ese nivel espiritual, es que ciertamente nosotros debemos estar preparados en todo momento para toda buena obra. Amén. El problema muchas veces no es que no tengamos el crecimiento. Sí, ¿a cuántos ejércitos poderosísimos, armados hasta los dientes, no lo han cogido durmiendo, entretenido y le han dado abajo? Exactamente. Muchas veces ha sido la única manera que otros ejércitos más débiles han podido ganar. Por eso toca que está a tu lado en esta mañana y dile, tienes que estar despierto. Tiene que estar despierto. Y dice, por lo cual también, escúchame, y tienes que estar despierto o despierta. Amén. Ahí te voy a dejar, voy a cobrar por esto. Tienes que estar despierto y despierta aún para cuando esa persona que tú más amas, que tú más quieres, que es tu compañía, que es tu esposo amado, tu esposa amada, se manifiesta en el estado incorrecto. Amén. Cuando tu esposa esté en Hialeah de momento y se te manifieste así,
no puedes ser prisionero o prisionera, ¿verdad?, de ese ataque y entrar en el estado donde las batallas producen heridas que son difíciles Amén. de sanar. Cuando estás preparado en ese momento y puedes dar la... ahí no está nada en eso. Amén. Esa mujer está entrenada. Es una Esa mujer bendición. hace... Mire, déjeme decir una cosa. Es que el tema este de la bipolaridad, ¿no? Genera altercado, peleas, Amén. muchas cosas que son desagradables. Entonces, no sé, yo tengo como una forma, ¿no?, de medir en mi vida todo eso. Había un tiempo que por causa de estar viajando, porque ya estábamos en Cristo, pero viajábamos de Hialeah a Tennessee, viajábamos de la carne al espíritu, Así. muchas veces, y estábamos en eso. Hay veces que Yaima y yo discutíamos y estábamos 3 días peleados. Y lo peor es que quien iba a dormir a su padre, ella dormía cómoda en la cama, yo era el que me estaba afectando. 3 días, hermano, fajado así. Pero ¿saben una cosa? Dios fue obrando Amén. y ya después pasamos a 24 horas. Hermano, gracias a Dios que eso sucedió, porque hubo un momento en que yo pensé que las estaciones del año no eran 4 sino 5. Otoño, primavera, invierno, verano y enojo. Era como ya el enojo era como una estación. Sí. Y eso te va absorbiendo, eso te va robando la vida, Amén. eso te va robando el gozo, eso te va robando el amor, Amén. la relación. Amén. Puedes tener lo que sea, pero en el estado de enojo, todo lo que tú tienes no sirve para nada. Exacto. No disfrutas ni la comida. No disfrutas Y si te la hace ella, te cae mal. Porque eso es otra cosa que la gente... A mí una persona me hizo un café, yo estaba de lo más bien, me hizo un café. Y si usted no cree que la energía está implícita también, Sí, también. en los alimentos que usted elabora, Sí. déjeme decirle que está equivocado. Exacto. Una persona a mí me hizo un café y yo estaba, me sentía de lo más bien, inmediatamente vomité. Entonces, no se faje con su mujer cuando está cocinando. No consejo bueno hoy. Porque toda esa energía va implícita hasta en lo que usted se come. Amén. Y si se mete a hacer otras cosas, lo pueden escaruñar y puede salir de ahí. Entonces, todas estas cuestiones es cosa de uno ser cada vez más consciente y ponerlas a jugar. Si usted no pone a jugar las cartas espirituales en su diario vivir, no importa la revelación que usted tenga, no va a servir de nada. Amén. No importa. Muchas veces hasta los propios hijos le hacen perder la paciencia a uno. Amén. Pero son criaturitas que nos fueron asignadas y nosotros tenemos que saber lidiar con todo eso. Amén. Si yo le presto a caer a usted 3 días, usted se va a querer tirar de una montaña. Pero cuando usted puede por el Espíritu ver otras cosas, Amén. se da cuenta que toda esa energía, toda esa intensidad, eso va a ser en beneficio y no en detrimento de la obra de Dios. Así que usted observa las cosas desde ahí y tiene esperanza por lo Amén. menos para seguir adelante y puede avanzar. Ya hay gozo. Y dice, por lo cual también nosotros, y no terminé de decirlo, entonces con Yaima pasamos de 72 horas a 24 y así fuimos avanzando. Hermano, las discusiones, las más complicadas, las discusiones más complicadas entre Yaima y yo es porque se enfrió la sopa. Pero la solución de eso está a 1 minuto en el macarrón. Amén. Las discusiones de Yaima y mías no duran ni 30 segundos. Amén. Ni 30 Y segundos. se acabó el sofá. Ella enseguida viene a babosearme. Y se acabó el sofá. No, no, yo hay no. más sofá. Hermano, yo solamente duermo en el sofá. Mire, denle un aplauso, Señor. Amén. Mire, yo solamente duermo en el sofá cuando llego y me quedo dormido. Así. Pero gracias a Dios no he tenido más nunca que pasar por eso. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Amén. para que andéis, para andar, Para andar. como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, miren cuántas cosas, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, Amén. fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vea como todo está implícito aquí. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado. Amén. Hay personas que están preocupadas, que si el diablo, que si los demonios, guerra espiritual, no sé cuántas cosas, ayuno, qué sé yo, tremenda hambre. Y dice el Evangelio que nos ha librado, De todo. nos ha librado. Nosotros en nuestro pensamiento corrupto, corrompido muchas veces, porque todavía estamos como limpiándonos a través del Evangelio de muchas ideas equivocadas y muchos conceptos erróneos. Nosotros tenemos esos pensamientos que producen miedo, ausencia de paternidad, tantas cosas que hay veces que nos vemos así como medio desamparados a veces, pero dice el Evangelio que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Diga conmigo, de un estado a otro, De un estado a otro. de la carne al espíritu. De la carne al espíritu. Entonces, cuando Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ese traslado es definitivo. Así es. Amén. Hay quien hasta le divierte pelear, Así mismo. pero mírese y dígale, amor, tienes que adaptarte, fuiste trasladado. Ya. Hay quien todavía disfruta discutir. Hay personas que estando en Cristo tienen como si fuera un schedule de discusión y sacan cuestiones del pasado y las ventilan, cosas que ya ciertamente dejando lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante. Van a ver muchas cosas, pero no se acuerdan de eso y vuelven a sacar los mismos problemas. Pero cuando el Evangelio dice que nosotros fuimos trasladados, eso tiene que ver con las otras palabras que dijo el apóstol Pablo, extendiéndonos ciertamente a lo que está adelante, es que si aún estamos atados a cuestiones que producen molestias, enojo, porque son cosas de las que no somos conscientes y se activan a nivel consciente cuando participamos de algo que en alguna medida tiene que ver con eso. Amén. Y no nos damos cuenta, es que tenemos que, no sé si en la oración, no sé si en una terapia con alguien que tenga el don y la capacidad de hacernos reflexionar tocante a eso, pero tenemos que volver allí y resolverlo. No crea que es casualidad que usted está participando de algo y un pequeño detalle activa en usted un enojo como si a usted le hubieran hecho lo peor que se le puede hacer a una persona. ¿Por qué usted cree que es eso? Es que esos son pequeños detonantes que activan cuestiones que son gigantes de nuestro pasado que nos están afectando. Que no se resolvió. Y los ángeles del Señor, los ángeles de su poder, permiten que esas cosas se activen a través de pequeñas cosas para que nosotros seamos conscientes, no de que tenemos que ir al pasado, sino que hay cosas que hemos dejado atrás que llevamos con nosotros. Y son cargas que no nos dejan reposar. Entonces, para eso es la oración. Cuando estamos en el estado espiritual, nosotros, una vez que nos molestamos, que participamos de lo que es la bipolaridad, usted tiene que agendar eso.
ser consciente de que por una cosa ínfima usted se enojó, se molestó y ofendió. Amén. Y traer eso a la oración y resolverlo por el Espíritu. Amén. La pregunta que tienes que hacerte es: ¿por qué por este detalle yo me enojé y eché a perder Todo. un día completo? Amén. Una pila de cosas para las cuales invertí tiempo, dinero, qué sé yo. Ujú. Tenemos que traerlo a la oración y resolverlo por el Espíritu. Amén. El Espíritu ciertamente te recordará cuál es el cáncer que está alojado ahí. Amén. Son cánceres que no te dejan vivir, que te drenan, que te merman la energía, que hacen que te enfermes. ¿Cuántos aquí quieren andar en salud? Amén. ¿Cuántos aquí quieren ser prósperos? Amén. ¿Cuántos aquí quieren disfrutar, andar en gozo? Todo el mundo, ¿verdad? Pues eso depende De uno. de en qué estado estés. Amén. Así es. Gloria. Aquí lo que lo define todo no es que tú hagas más cosas para Dios, es que tú entiendas y seas consciente en cada escenario de la vida en qué estado estás. El estado lo define todo. Amén. El estado define si vas a estar saludable o vas a estar enfermo. Amén. Define si vas a ser próspero o vas a andar en escasez. Amén. Define si vas a estar en gozo o vas a padecer aflicción. Amén. Porque no es posible que vivamos saludables enfermos. Eso es bipolaridad. Así es. Bipolaridad no es solamente una cuestión del carácter, No. donde usted se expresa mal o después se expresa bien. No, bipolaridad es todo a donde tú vas y regresas y no deberías estar, porque no fuimos llamados para estar viajando, porque hemos sido posicionados en la roca firme, la cual es Cristo. Y alguien dijo que esa roca es inconmovible. Amén. Gloria. Así que si el día de hoy tú has estado divagando entre la enfermedad y la salud, entre tener y no tener, entre disfrutar y el disgusto, quiero decirte que esa es la bipolaridad más grande que hay. Amén. Es mayor que el Vamos a enojo, librarnos de todo. porque son estados que te hacen padecer Amén. y son verdaderamente la causa de en un momento determinado haberte enojado por una cuestión intrascendente y que todo tu cuerpo haya comenzado a producir veneno. Eso es lo que produce. Haya comenzado a producir sustancias las cuales van a tener a la postre su manifestación en ti mismo Amén. y producirán sufrimiento. Diga conmigo: el estado lo define todo. El estado lo define todo. El estado lo define todo. Todo. Hay algunos de nosotros, y yo me incluyo, que por estar en un estado de inconsciencia, por dormirnos en un momento determinado y quedar totalmente bajo el acecho de la carne, yo no sé si a usted le pasa, por cosas insignificantes, por cualquier insignificancia nos enojamos y comenzamos una discusión, pero ya a partir de hoy, esta palabra no es aquí para nosotros, no vinimos a perder el tiempo aquí. Amén. A partir de hoy, si usted es consciente de esta palabra, si este alimento va a nutrir su vida espiritual, como yo creo que está nutriendo la mía en este momento, ya eso al menos tiene que comenzar a mermar. Así Amén. es. Ya eso tiene que dejar de pasar en todas las áreas de nuestra vida. Así es. Amén. Y yo te digo que la pareja, ¿verdad? El matrimonio, no sé, quien tú tengas más cerca, es la persona que más nos puede ayudar en eso. Mi esposa me dice: toma conciencia, toma conciencia. A veces me encabrono por algunas cosas, me enojo, Exacto. como cualquiera, porque estoy en esta carne. Amén.
Vamos a hablar a calzón quitado, quítate la careta. A todos nos pasa eso. Amén. Aquí, ¿quién no se enoja? Pero hay veces que son por estupideces, cosas tan intrascendentes, y formamos un gran lío. Pero yo a partir de hoy me comprometo con todos ustedes, con mi esposa, con la congregación, con todo el mundo, que esas pequeñas cosas poquitas veces, mami, ¿verdad? Todas esas cosas las voy a llevar a la oración. Hay veces estoy tan ocupado produciendo palabra de Dios, escuchando lo que el Espíritu me habla, más todas las otras responsabilidades que tenemos en la vida, que saben una cosa, no dedico tiempo para mí. Amén. Para mí, dedico más tiempo para el crecimiento de ustedes que para el crecimiento mío. Amén. Pero eso no es posible. Uno tiene que ir creciendo porque si no se ve afectado. Yo voy a comenzar a traer a la oración todas esas cosas que hacen detonar los gigantes que Dios mató. Así es. Amén. Yo no puedo seguir resucitando gigantes. Usted no puede seguir resucitando gigantes que le afecten. Esos gigantes están muertos. Amén. Yo he sido llamado a producir resurrección en el cuerpo de Cristo, no en los gigantes que me afectan. Amén. Sí. En el crecimiento espiritual hay parámetros que nos ayudan a medir todo eso. Y esos son los parámetros que nosotros, no sé, usted lo puede hacer de una forma. Yo tengo mi manera de poder hacerlo. Y ya que nosotros hemos sido conscientes de que no es una cuestión del diablo, de Satanás, sino que es una cuestión de nosotros mismos, de nuestra propia carne, que nosotros no tenemos un enemigo externo con el cual estar peleando, que tenemos que enfocarnos en resolver los propios asuntos que están ahí escondidos tras bastidores y resolverlos, repito, a través de la oración. Amén. Cuando nosotros tenemos un enfoque aquí que la mayoría de las iglesias por ahí no tienen. Sí. Amén. Nosotros al menos sabemos con quién estamos lidiando y qué tenemos que hacer. Amén. Así es. Muy importante. Hermano, la mayoría por ahí de la iglesia que están fajándose con un personaje que no existe, que no es nada. Y me gusta mucho lo que dijo el profeta Jeremías. Mire qué tremendo esto. Porque ninguno de los profetas eso hablaron del diablo ni nada de eso. Ellos como tenían entendimiento, fueron de una vez al problema del asunto. Amén. Y mira lo que dice Jeremías, capítulo 32, versículo 27, se lo regalo el día de hoy. Dice, escuche, no lo busque, escuche, si quiere lo apunta por ahí. He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. Mira lo que dice. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Fíjate que cuando Dios, a través del profeta, se mete a hablar de algo difícil, de lo que habla de la carne, no habla del diablo. Amén. Amén. Si ustedes se meten en el contexto de esta escritura, usted se da cuenta de que el pueblo estaba padeciendo. Habían situaciones que parecían imposibles de resolver. Yo quiero decirte, cuando tú estás en el estado carnal, recíbeme esta palabra el día de hoy, por favor. Amén. Cuando tú estás en el estado carnal, hay cosas que parecen que nunca van a cambiar. Así. Cuando tú estás observando desde la carne, tú dices, yo sé que yo estoy batallando, pero yo sé que esto es imposible. Amén. Pero debes tener confianza. Amén. Debes saber que la que va o el que va a resolver esos asuntos no eres tú. Es espiritual. Amén. Hay un Dios Que está ahí. que antes de que tú participaras de ese traje terrenal se manifestó a través de un profeta, lo dejó escrito, guardó esas escrituras para que esas escrituras permanecieran en el tiempo y hoy tú recibieras esta palabra que te quiero repetir. He aquí, yo soy el Señor, tu papá, quien te envié.
quien te unió a esa persona, Ay, sí. quien en este tiempo te tiene con vida. Yo te digo, yo, el Dios de toda carne, yo, el solucionador del problema que tú tienes. Porque todos los problemas que nosotros tenemos no tienen que ver con el diablo ese que está allá afuera, de los cuernitos, del rabito y del tridente. Tiene que ver con la carne, una naturaleza de la cual todos participamos. Dios te dice el día de hoy, yo, el Dios de toda carne, el que participé de carne y sangre y llevé mi propio espíritu de un estado a otro para enseñarte a ti a hacer lo mismo, te digo, ¿habrá algo que sea difícil para mí? No es. El día de hoy, ponte de pie, ponte de pie. Cierra tus ojos un momento, que te quiero predicar así. Apaga esos sentidos naturales que a veces te dejan ver, pero no lo de Dios. Que a veces te dejan ver, pero no lo que Dios ha preparado. Dice, he aquí yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios te dice en esta mañana, todos esos asuntos con los que te está costando trabajo lidiar, todos esos asuntos que han producido en tu vida aflicción, tristeza, esos asuntos que te han enfermado, todos esos asuntos están solucionados en mí. Amén. Si entras hoy en mi reposo, si entras en el estado donde todo fue consumado, donde todo fue resuelto, si entras en el estado donde aquello que estás anhelando te puede ser entregado, ciertamente lo vas a vivir y lo vas a poder disfrutar. La mejor parte de haber estado con alguien es verle siendo transformado delante de tus ojos. Ver una rosa así en todo su esplendor es bonito, pero ver un botón cuando se abre y se convierte, ver una oruga cuando se convierte, es maravilloso, es una experiencia única y es parte de tu asignación y parte del propósito por el cual estás aquí. Jesús caminó muchas veces, por mucho tiempo, con los discípulos, pero hubo un día que por causa de ellos seguirle, por causa de ellos estar con Él, porque si abandonas hoy, escúchame lo que te voy a decir, si abandonas hoy no lo podrás ver. Lo único que no puedes hacer es abandonar. Lo único que puede hacer que no disfrutes de aquello que está preparado es abandonar. Dios te dice el día de hoy, no abandones por ninguna razón, por ninguna condición. Porque si los discípulos hubieran abandonado a Jesús ese día en el monte de la transfiguración, no hubieran podido disfrutar del esplendor de su gloria. Dice la Biblia en Marcos capítulo 9, versículo 3, que hasta los vestidos se volvieron resplandecientes, blancos como la nieve. Dice que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esto significa que hay cosas que por más que tú insistas, por más que tú pongas de tu parte, por más que tú quieras hacer, no lo vas a poder lograr como Dios lo hizo, como Dios lo preparó. Entra el día de hoy en el reposo del Señor. Este es el consejo que quiero dejarte, escucha bien. Entra el día de hoy en el reposo del Señor. Sé consciente de poder poner a jugar lo que espiritualmente has recibido. Y entiende de que hay un solo estado donde puedes tener éxito. Y en ese estado ya estás. No tienes que hacer nada
para llegar hasta ahí. Amén. Lo único que tienes que hacer es entrar en la oración, ese recurso espiritual que te fue dado, y resolver las cosas ahí, en la presencia del Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios.